¿Qué tal, familia? Te doy la bienvenida al estudio del libro de los Salmos. En esta ocasión vamos a estudiar el Salmo número 93. Este salmo tiene como finalidad el crear en nuestros corazones esa paz, sabiendo que quien gobierna este mundo y todo el universo y nuestras vidas, y en el cual están todas las cosas en sus manos, es un Rey eterno, poderoso y firme. Así que, familia, vamos a adentrarnos a estudiar este salmo precioso como cada una de las palabras de la Biblia, pero antes vamos a orar. Bendito Rey, nos ponemos en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que genere o que provoque en nosotros esa paz, Señor, para los que aún eh, no confiamos, Señor, plenamente en ti. Y para los que de plano no te conocen, Señor, que puedan ver que en ti pueden hallar esa certeza, esa estabilidad, esa tranquilidad que solamente tú puedes proveer, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Así es, familia, vamos a estudiar el Salmo número 93 y vamos a leer el primer versículo. Dice así la palabra de Dios: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Como podemos notar aquí, familia, en el primer versículo, este salmo inicia de una forma maravillosa con la proclamación del gobierno de Dios. Al decir Jehová es quien reina y se viste de magnificencia. Y la palabra magnificencia realmente es difícil de definir, pero tiene que ser o se refiere a la dignidad, la autoridad del poder soberano, la majestuosidad y la grandeza que embiste a una persona. En este caso, obviamente, estamos hablando de la majestuosidad de nuestro Dios, con más complejidad sería el definir o el describir plenamente este término o esta descripción que se refiere al poder majestuoso de nuestro rey. Ahora, nuestro rey gobierna con esta virtud, gobierna con esta característica, ya que como menciona este mismo versículo, él es poderoso y este poder se manifiesta en su creación o en que Él es creador. Entonces, si Él es el creador y nosotros somos su creación, ¿cómo no tener Él esta autoridad y este gobierno en su creación? Y nosotros, al ser su creación, ¿cómo no alabarle y reconocer su señorío, su gobierno? Pero algo que también resalta aquí en este primer versículo, familia, es que dice que Él afirmó también el mundo y no se moverá. No solamente creó, sino también afirma y no se mueve. Esto quiere decir que Él es creador, pero que también lo sustenta. No solamente Él creó las estrellas, sino también Él las sostiene. No solamente creó el sol, sino que también lo mantiene radiante, lo mantiene emitiendo ese calor, esa luz. Y a nosotros, familia, no solamente nos creó, sino permite que haya oxígeno en nuestros pulmones y que nuestro corazón se mantenga latiendo. Aun cuando nosotros nos vamos a dormir, podemos dormir tranquilos sabiendo que estamos en las manos de Dios y que si Él permite que podamos volver a abrir nuestros ojos al día siguiente, es porque Él tiene control y pleno cuidado de nosotros. Aún nosotros estando durmiendo, Él está permitiendo que nuestro cerebro, que nuestro corazón, que nuestros órganos
continúen trabajando. Él es el que le da vida a todas las cosas, a todas las criaturas y a todo ser humano. ¿Cómo no reconocer que nuestro Dios es el Rey? O más bien, ¿cómo no reconocerle a Él como Rey? Porque el mundo sabe que hay un Creador, aunque lo quiera negar, aunque busque argumentos torpes para poder desacreditar o negar completamente la existencia de Dios. Nosotros sabemos de antemano, nuestro ser sabe que existe un Creador. El punto es que nosotros lo aceptemos y que lo reconozcamos como nuestro Señor. Al ser humano no le conviene reconocer su señorío, su grandeza. No le conviene reconocer que hay un creador, porque el ser humano quiere ser su propio rey. El ser humano quiere establecer su propio señorío. Quiere vivir como le plazca. Cuando uno reconoce o cuando lo que conlleva el reconocer a Dios como rey, como soberano, como creador de todo, es el hecho que nosotros también acatemos sus mandamientos. Por eso es que desafortunadamente la mayoría de los seres humanos, de las personas, rechazan el gobierno, el señorío de Dios en sus vidas, porque quieren continuar viviendo como ellos quieren. Dice en el versículo número 2, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Entonces, el gobierno de nuestro Dios, su señorío, no solamente es poderoso y firme, sino es eterno. Y esto habla de que no solamente el gobierno de Dios lo va a tomar o lo tiene en este momento, pero más adelante lo va a dejar, no, sino Dios siempre ha sido rey, porque Él es antes de todas las cosas. De hecho, nosotros sabemos, familia, que nuestro Señor Jesucristo, Él es quien creó todas las cosas y que también la palabra afirma y nos enseña que no solamente Él creó todas las cosas, sino que por medio de Él subsisten. Nuestro Señor Jesucristo, aún nosotros podemos verlo colaborando en la creación con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Por eso es que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Es lo mismo que también nos enseña el apóstol Pablo, que Jesucristo es el creador. Entonces, familia, aquí al rey o el rey a quien se refiere la escritura es obviamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es eterno, Él es poderoso y Él es firme. Aquí nosotros, familia, si estamos en un momento crítico, tal vez de incertidumbre, tal vez de problemas, tal vez de persecución, tal vez de acechanza de algún enemigo espiritual o físico, la palabra firme quiere decir estable. Entonces, el gobierno de nuestro Dios es estable. No es como el gobierno que ejerce un ser humano en este mundo, que hoy te puede decir algo y mañana cambia de opinión. O que hoy su plan es hacer algo, pero después cambia de parecer y ejecuta otros planes. Nuestro Dios es firme, es estable en su palabra, en su creación, en su gobierno, en su reino.
Así que nosotros debemos de estar tranquilos, familia, aunque estemos experimentando problemas, porque nuestro Dios sigue siendo el Rey y Él sigue estando en su trono y su trono es firme. Nosotros no tenemos por qué tener preocupación o temor. Todo lo contrario, familia. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de experimentar la tranquilidad, porque Dios es firme y Dios está en control de todas las cosas y porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Y Él reina con justicia. Dice en el versículo número 3, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Esto podríamos tomarlo en un sentido literal y obviamente, aunque los ríos alcen sus ondas, aunque los ríos emitan un sonido de furia, de fuerza, porque se levantan muy alto, no hay que temer. Dios es más poderoso. Aquí podemos notar, familia, que el autor se está dirigiendo a Dios al decirle, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Porque el único que puede controlar todo aquello que se opone a Dios y a sus hijos es Dios mismo. Aquí notemos que el autor no se está dirigiendo a los ríos o a la creación o a las personas o aquello que se levanta en contra de Dios y de sus hijos y de su voluntad. Así cuando nosotros, familia, enfrentemos adversidad, a quien tenemos que dirigirnos es a Dios, porque Dios está más arriba que cualquier cosa creada. Aunque el sol es majestuoso en esplendor, en calor, Dios es más grande porque es su creador. Así las olas del mar o de los ríos o sus ondas o sus ruidos, Dios es quien los creó. Podría percibirse como algo muy ligero, pero realmente para el pueblo hebreo, para los escritores de esta época, el mar, la braveza, los ríos y sus ondas significaban o representaban una fuerza muy grande que causaba temor. Entonces, ante aquello que pueda causarte temor, familia, debes de recordar que hay alguien más grande que ello, y ese es nuestro Dios, porque nuestro Dios es poderoso y porque Dios es su creador de todas las cosas. Debemos recordar cómo Jesús reprendió al mar y al viento cuando ellos se levantaban de tal manera que casi hundían la barca en la que iban los discípulos de Jesús. Jesús se levantó y pidió y ordenó más bien al mar que cesara, que callara. Y dice que de inmediato hubo gran bonanza. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es Jesucristo, porque Jesucristo es el creador de todas las cosas, es el creador del mar y de los ríos. Así que familia, nosotros no debemos de temer ni a la creación que se levanta y que pareciera que está enfurecida. Si has visto los tsunamis, por lo menos en las noticias, destruyen ciudades. Si nosotros muchas veces cuando vamos a la playa y estamos a la orilla del mar y medio o nos acercamos un poco a las olas que están en la playa y te empujan y sientes, ¿verdad?, la fuerza del mar. ¿Cuánto más imagínate lo que significa un tsunami para una ciudad? Pues aunque este tsunami representa algo peligroso
y destructivo y que causa daño, Dios es más poderoso que todo ello. Pero también, familia, bueno, vamos a leer el versículo 4. Dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ya esto me refería cuando estaba como usando de manera ilustrativa los tsunamis. Dios es más poderoso que ello, pero también, familia, aquí lo que el autor quiere decir, que así como las olas golpean la roca, producen esa espuma, así la humanidad se levanta en contra de Dios. Así la humanidad que no le ha recibido y que no se ha decidido por Dios, no se somete a la voluntad, es como estas olas que golpean, que atentan contra el propósito de Dios, que atentan contra la iglesia de Dios, que atentan contra su pueblo. Estas olas o estas ondas del mar representan todas estas obras del ser humano en contra de Dios. Pero podemos ver que Jehová en las alturas es más poderoso. Y en Él está nuestra confianza, familia. Recuerda que al atentar contra ti como su pueblo, como parte de su iglesia o de manera personal como su hijo de Dios, están atentando directamente contra Dios. Porque si tú y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios, entonces nos estamos encargando de extender el reino de Dios, de llevar a cabo su propósito. Nos estamos sometiendo a aquel que es el Rey poderoso, eterno y firme. Entonces sus obras, su palabra, sus mandamientos también son poderosos, son eternos y son firmes. Y todas esas ondas del mar que se levantan en contra de él, hablando metafóricamente acerca de las obras perversas de los hombres que buscan desobedecer a Dios, un día terminarán. Tal vez por el momento solamente tú puedes ver como esa espuma cuando golpea las rocas en el mar o en la playa. Solamente pueden causar ese efecto. Nosotros, familia, estamos en Dios. Nuestra vida está plantada en Cristo. Entonces no debemos de temer a el pecado, a la obra que provocan o que generan estos hombres que no aman a Dios. Y versículo número 5, dice así la palabra de Dios: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y aquí la palabra testimonios se refiere a sus mandamientos, en sí a la palabra de Dios. En el Salmo 119 se menciona 20 veces esta palabra testimonios y se está refiriendo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, familia, su palabra, sus mandamientos son firmes. Nosotros no tenemos por qué dudarlo, familia. El mismo Dios que cuando habló y fueron creadas todas las cosas, es el mismo Dios que ha hablado y continúa hablando y que la sustenta. Pero es el mismo Dios que un día va a venir y va a establecer juicio. Por eso es que muchas personas no reconocen, no les conviene reconocer que Dios es su creador y es el creador de todas las cosas, porque también estarían admitiendo que ese mismo Dios que los creó y que creó todo, un día va a venir y va a venir a establecer juicio. Porque nuestro Dios es justo,
porque sus testimonios son firmes. Es decir, no cambian, no hay variedad, no es como nosotros, ¿verdad? Los seres humanos que hoy podemos decir algo y mañana decimos otra cosa porque estamos basando nuestros testimonios o nuestras palabras en base a nuestras emociones o en base a nuestras circunstancias. Pero esto no sucede con Dios. Sus testimonios son firmes, su palabra es firme, de tal magnitud, familia, que aún Él lo dice así: pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra nunca pasará, porque su palabra es firme, sus dichos son firmes. Entonces nosotros podemos encontrar tranquilidad y paz en su palabra, familia, porque su palabra es firme. Y disculpa que sea yo tan repetitivo, pero Dios quiere que hoy te quedes con esto en tu corazón, que puedes estar tranquilo. No importa lo que estés viviendo, sea que estés viviendo en bonanza, en bendición en cuanto a que no hay problemas en tu vida, o sea que estés experimentando problemas, necesidades, enfermedad, tristeza. Hoy Dios te quiere decir a través de este versículo que sus promesas, que sus dichos, que su palabra son firmes. Y si Él ha dicho que Él te defiende y que Él está contigo, así es. Así como Él dijo que Él creó todas las cosas y que Él va a venir por segunda vez, así es que Él está sosteniéndote y que lo que tú estás viviendo en este momento no está fuera de la vista o del alcance de nuestro Dios. Aunque las olas o las ondas emitan sonidos fuertes, aunque las ondas alcancen grandes alturas, Jehová sigue gobernando. Dios sigue sentado en su trono y su trono es poderoso. Amén, familia. Pero también dice que la santidad conviene a tu casa. El autor está hablando, o sea, está teniendo esta comunicación o esta comunión con Dios y le está diciendo: Señor, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios es, en esencia, es santidad. Él es santo, su obra es santa. Tanto que por eso Él es un Dios justo, porque Él es santo. Entonces, la santidad conviene a su casa. Es decir, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que andar en santidad, porque tú y yo somos su casa. En el antiguo pacto, familia, que es en el contexto que está hablando el autor, el salmista, su casa era el templo. Antes de existir el templo, era eh, esta tienda, el tabernáculo, y era santo. De tal manera que aún el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin que él primero fuera limpio, lavado, representando esto que él tuviera una vida en santidad, porque si era todo lo opuesto, él moría en ese lugar. Y lo que quiero decir, familia, es que su casa, el siervo que sirve a Dios debe de ser santo, debe de buscar consagrarse. La congregación debe de buscar estar en santidad porque esto conviene a su casa, porque Dios es santo. Es como que tú vas a un lugar o a una casa donde el anfitrión o el que vive ahí es una persona disciplinada, responsable, trabajadora, su casa está en orden, limpia, su comportamiento de él también es decoroso, que aún se refleja en su forma de hablar, no habla palabras obscenas, nunca te está hablando en doble sentido. Y tú quieras llegar a su casa y quieras hacer tiradero, quieras hablar como, pues de manera vulgar,
quieras hacer un desorden, no conviene, no puedes, porque estás en la casa de alguien que es ordenado, limpio, habla adecuadamente o con educación. No puedes. ¿Por qué? Porque estás en su casa. Tú te vas a acatar, tú te vas a sujetar a su forma de vivir, a las reglas que en ella hay. Así nosotros, familia, ¿cómo es posible que nosotros, siendo casa de Dios, siendo el templo de Dios, muchas veces permitamos que practiquemos el pecado o que disfrutemos el pecado? Nosotros tenemos que aborrecer el pecado porque somos casa de Dios, somos su templo, somos morada del Espíritu Santo. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Su reino no solamente es poderoso, estable o firme y eterno, sino también es santo. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tiene que haber ese cambio, familia. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través de su luz, y su luz es la que vamos a proyectar a las tinieblas de donde Él nos sacó. Pero ¿cómo vamos a proyectar esa luz si muchas veces nosotros aún continuamos en tinieblas? ¿Y por qué tenemos que ser santos, familia? Porque Él es santo y nos ha santificado en Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, el Creador de todas las cosas. Amén, familia. Así que tú no temas, confía en su palabra, porque su palabra o sus dichos son firmes, no cambian, no varían. Dios no está cambiando de parecer o de opinión todo el tiempo. Al contrario, lo que Él ha dicho es estable, es firme y es confiable. Amén. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos que tú eres un Dios eterno, poderoso y confiable, porque eres firme, Señor. Pero también eres un Dios santo que buscas en nosotros que haya santidad, porque tú nos has llamado, Señor, y nos has apartado como tu pueblo, como tu nación. Entonces somos santos, Señor, y por ende nosotros tenemos que vivir de tal manera. Gracias, Padre hermoso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.